Sal tú. Estamos viviendo aquí gratis hace 4 años. El grito de Sandra me golpeó como una bofetada. Estaba parada en la entrada de mi propia sala, con el dedo apuntándome como si yo fuera una intrusa. 4 años, había dicho. 4 años viviendo bajo mi techo sin pagar un solo centavo. 4 años destruyendo mi paz, mi dignidad, mi vida. Abrí la boca para responder, pero entonces vi a Alejandro levantarse del sofá. Mi hijo. Mi propio hijo avanzaba hacia mí con los puños cerrados y una mirada que nunca le había visto. Una mirada de odio puro. Sal de mi apartamento, logré decir, pero mi voz sonó débil, quebrada. Alejandro se acercó más. Peligrosamente cerca. Sus manos se elevaron y vi cómo sus dedos se curvaban, listos para rodear mi cuello. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que se saldría. Este era mi hijo. El niño que había cargado en brazos. El hombre que ahora quería lastimarme. Pero entonces metí la mano en mi bolso. Mis dedos tocaron el sobre. El papel que lo cambiaría todo. Y cuando lo saqué, cuando sostuve ese documento frente a sus rostros, vi algo que nunca olvidaré. Sus caras cayeron. La sonrisa burlona de Sandra desapareció como si alguien hubiera apagado una luz. Alejandro se quedó congelado, con las manos todavía en el aire, con la boca abierta. ¿Qué es eso?, susurró Sandra, y por primera vez en años, escuché miedo en su voz. Pero no les respondí de inmediato. Dejé que el silencio los carcomiera. Dejé que sintieran lo que yo había sentido durante tanto tiempo. La impotencia. El terror. La humillación. Aunque para entender cómo llegamos a ese momento, necesito llevarlos atrás. Necesito que vean cómo comenzó todo esto. Cómo pasé de ser una mujer feliz en su propio hogar a convertirme en una prisionera. Hace 4 años, mi vida era completamente diferente. Acababa de perder a Miguel, mi esposo. 45 años juntos. 45 años de risas, de peleas pequeñas, de cafés por la mañana, de manos entrelazadas viendo televisión. El apartamento donde ahora estaba siendo humillada era nuestro santuario. Cada rincón guardaba un pedazo de él. La mesa del comedor donde celebramos cada cumpleaños de Alejandro. La ventana desde donde Miguel tomaba fotografías del atardecer. El sillón gastado donde se quedaba dormido leyendo el periódico. Yo había trabajado toda mi vida como costurera. Mis manos conocían cada tipo de tela, cada puntada. Había ahorrado centavo a centavo junto a Miguel. Él trabajaba en construcción. Llegaba a casa con las manos ásperas y el cuerpo cansado, pero siempre con una sonrisa para mí. Este apartamento lo compramos juntos hace 30 años. 30 años pagando cada cuota religiosamente. 30 años llenándolo de memorias. Cuando Miguel murió, el apartamento quedó a mi nombre. Todo legal, todo en orden. Era mío. Mi refugio. Mi único pedazo de estabilidad en un mundo que de repente se sentía vacío y frío. Los primeros meses después de su muerte fueron horribles. Me despertaba buscándolo. Preparaba café para 2 por costumbre. Hablaba sola pensando que él me respondería desde la otra habitación. Alejandro venía a visitarme los domingos. A veces traía a Sandra, su esposa. Ella siempre fue distante conmigo. Educada, sí, pero fría. Como si estar en mi casa fuera una obligación y no un placer. Yo intentaba agradarle. Cocinaba sus platillos favoritos. Le preguntaba por su trabajo. Pero siempre había una barrera invisible entre nosotras. Una tensión que yo no entendía. Entonces, una tarde de marzo, Alejandro llegó con una cara que no le había visto nunca. Preocupación genuina mezclada con algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo mientras se sentaba en el sofá. «Sandra está embarazada». Mi corazón dio un salto. ¿Iba a ser abuela? La noticia debería haberme llenado de alegría, pero había algo en su tono que me puso nerviosa. «Eso es maravilloso, hijo», respondí con una sonrisa. «Sí, pero», hizo una pausa larga. «Tenemos problemas económicos. El alquiler de nuestro apartamento subió a $900 al mes y con el bebé en camino, no podemos pagarlo. Estamos pensando en mudarnos a algo más barato, pero todo lo que encontramos está en zonas peligrosas». Sentí un nudo en el estómago.
Sabía hacia dónde iba esta conversación. Necesitamos tu ayuda, mamá. Solo por unos meses. Hasta que nazca el bebé y yo consiga ese ascenso que me prometieron en el trabajo. 6 meses. Máximo 1 año. Miré a mi hijo. Vi al niño que había criado sola cuando Miguel trabajaba dobles turnos. Al joven que había aplaudido cuando se graduó. Al hombre que lloraba en mi hombro cuando enterramos a su padre. ¿Cómo podía decirle que no? Está bien, suspiré. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Su rostro se iluminó. Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Gracias, mamá. Gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros. Te juro que será temporal. En cuanto mejore nuestra situación, nos iremos. Quiero creerle. Quiero pensar que mi hijo cumplirá su promesa. 2 semanas después, llegaron con sus maletas. Sandra entró al apartamento mirando todo con una expresión extraña. No era gratitud lo que vi en sus ojos. Era algo más parecido a evaluación. Como si estuviera calculando, midiendo, planeando. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Sandra apenas hablaba. Se la pasaba en el cuarto que les había preparado, el que antes era la oficina de Miguel. Alejandro trabajaba hasta tarde, así que yo cenaba sola la mayoría de las noches. Pero entonces comenzaron los pequeños cambios. Un día llegué de hacer las compras y encontré que Sandra había movido los muebles de la sala. Espero que no te moleste, dijo sin mirarme. Es que esta distribución no tiene sentido. Ahora hay más espacio. Me molestó. Claro que me molestó. Pero me mordí la lengua. Estaba embarazada. Las hormonas. Tenía que ser comprensiva. Después fue la cocina. Llegué una mañana y todas mis ollas estaban en cajas. Traje mis propios utensilios, explicó Sandra. Los tuyos están muy viejos. No quiero cocinar con cosas oxidadas. Mis ollas no estaban oxidadas. Eran las ollas con las que había cocinado para mi familia durante décadas. Pero no dije nada. Tragué mi orgullo y asentí. Cada día traía una nueva invasión pequeña. Un nuevo territorio conquistado. Y yo seguía cediendo, pensando que era temporal. Pensando que pronto se irían y todo volvería a la normalidad. Qué tonta fui. Porque lo que no sabía era que Sandra no estaba reorganizando mi hogar. Estaba tomándolo. Pieza por pieza. Hasta que no quedara nada de mí. El embarazo de Sandra fue la excusa perfecta para todo. Para cada cambio, para cada invasión, para cada falta de respeto. Estaba embarazada, así que necesitaba el cuarto más grande. Estaba embarazada, así que no podía soportar el olor de mi perfume. Estaba embarazada, así que yo tenía que caminar en silencio por mi propia casa. Al tercer mes, ya no reconocía mi hogar. Las cortinas que Miguel y yo habíamos elegido juntos desaparecieron. En su lugar, Sandra colgó unas de color beige que hacían que todo se viera frío y triste. Las fotos familiares que decoraban las paredes fueron reemplazadas por cuadros modernos sin significado. Mi colección de figuritas de porcelana que había reunido durante años terminó guardada en cajas en el sótano. Esto se ve más actualizado, decía Sandra cada vez que cambiaba algo. Más moderno. Menos anticuado. Anticuado. Así llamaba a todo lo mío. A todo lo que me importaba. Una noche, escuché a Alejandro y Sandra hablando en su habitación. La puerta estaba entreabierta y sus voces llegaban claramente al pasillo donde yo estaba congelada, conteniendo la respiración. No entiendo por qué tenemos que fingir tanto, decía Sandra. Esta casa debería ser nuestra. Tú eres su único hijo. Todo esto te pertenece por derecho. Todavía no, mamá, respondió Alejandro. La voz de mi hijo sonaba cansada. Necesitamos más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Ya llevamos aquí 4 meses sin pagar nada. Deberíamos empezar a buscar la manera de que ella firme algo. Una transferencia. Un testamento. Algo. Mi corazón se detuvo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No sé si pueda hacer eso, dijo Alejandro, pero su voz no sonaba convencida. Sonaba como alguien considerando la posibilidad. Claro que puedes. Es tu madre. Confía en ti. Solo necesitas el momento correcto.
cuando esté vulnerable, cuando se sienta sola. Caminé de regreso a mi habitación con las piernas temblorosas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sandra daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Todo esto te pertenece por derecho. Cuando esté vulnerable, cuando se sienta sola. Al día siguiente intenté actuar normal, pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez empezaba a ver con claridad. No eran invitados temporales. Eran invasores. Y yo había abierto la puerta voluntariamente. El bebé nació en agosto. Una niña. Esperaba que con su llegada las cosas mejoraran. Que Sandra se ablandara. Que recuperara algo de humanidad. Pero fue todo lo contrario. Marisol, necesito que duermas en el sofá, me dijo Sandra 2 días después de llegar del hospital. La bebé llora mucho en la noche y tu habitación está más alejada del ruido. Necesitamos descansar. Pero esa es mi habitación, protesté débilmente. Exacto. Y como es tu casa, deberías ser más considerada con tus huéspedes. ¿O prefieres que la bebé no duerma y todos estemos de mal humor? Terminé durmiendo en el sofá. En mi propia casa. A mis 70 años. Mi espalda gritaba de dolor cada mañana, pero no me atrevía a quejarme. No quería ser la abuela difícil. La suegra problemática. Los meses pasaron y las promesas de irse se evaporaron como el humo. Cada vez que mencionaba el tema, Alejandro tenía una nueva excusa. El ascenso se retrasó. Los alquileres están carísimos. La bebé es muy pequeña para mudarse. Necesitamos ahorrar más. Siempre más tiempo. Más excusas. Más mentiras. Sandra dejó de fingir amabilidad por completo. Ahora las órdenes eran directas y crueles. No uses la lavadora los fines de semana, es cuando yo lavo la ropa de la bebé. No cocines esos platillos, el olor me da náuseas. No invites a tus amigas, la bebé necesita silencio. No veas televisión después de las 8, nos molesta el ruido. Mi apartamento se había convertido en una prisión con rejas invisibles. Cada habitación tenía nuevas reglas que yo no había establecido. Reglas que cambiaban según el humor de Sandra. Un día llegó con cerraduras nuevas. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Cerraduras para nuestro cuarto y para la habitación de la bebé. No quiero que entre sin permiso. Necesitamos privacidad. Pero es mi casa, dije, y mi voz sonó patética hasta para mis propios oídos. Sandra me miró con una sonrisa fría. ¿Tu casa? Marisol, llevamos aquí más de 1 año. Alejandro es tu hijo. Legalmente, él tiene tanto derecho a este lugar como tú. Tal vez deberías recordarlo. No, no era cierto. El apartamento estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Pero la forma en que lo dijo me hizo dudar. Me hizo sentir pequeña y confundida. Alejandro instaló las cerraduras esa misma tarde. No me miró a los ojos mientras lo hacía. Mi hijo, poniendo cerraduras en las puertas de mi propia casa para mantenerme fuera. Esa noche lloré en silencio en el sofá donde ahora dormía. Las luces de la calle entraban por la ventana y proyectaban sombras en el techo. Pensé en Miguel. En cómo habría manejado esta situación. Él nunca habría permitido esto. Nunca. Los fines de semana se convirtieron en mi peor pesadilla. Sandra invitaba amigos. Hacían fiestas. Música alta, risas, gente que no conocía caminando por mi casa como si fuera un bar. Yo me encerraba en el pequeño cuarto de limpieza que ahora era mi único refugio. El único espacio donde Sandra todavía no había puesto una cerradura. Una noche, uno de los amigos de Sandra me confundió con la empleada doméstica. «Oye, tráeme otra cerveza», me gritó desde el sofá. «Yo no trabajo aquí», respondí con la poca dignidad que me quedaba. «Soy la dueña de esta casa». El hombre me miró de arriba abajo y se rió. «¿En serio? Porque parece que Sandra es la que manda aquí». Tenía razón. Sandra mandaba. Y yo había permitido que llegáramos a ese punto. Había sido demasiado débil. Demasiado amable. Demasiado ingenua. El segundo año fue peor que el primero. Sandra ya ni siquiera pretendía respeto. Me hablaba como si fuera una carga. Un estorbo. Algo que había que tolerar hasta encontrar la forma de deshacerse de ello.
Alejandro casi nunca estaba. Trabajaba hasta tarde, decía. Pero yo sabía que era mentira. Simplemente no quería estar en casa. No quería enfrentar lo que estaba pasando. Era más fácil huir que defender a su propia madre. Las cuentas del apartamento seguían a mi nombre. El agua, la luz, el gas, el mantenimiento. Todo lo pagaba yo con mi pensión de $700 al mes. Sandra y Alejandro no contribuían con un centavo. Ni siquiera para la comida. Cuando yo cocinaba, comían. Cuando no cocinaba, pedían comida a domicilio y no me ofrecían nada. Una tarde, mi amiga Fátima vino a visitarme. Hacía meses que no la veía. Me había estado aislando, avergonzada de mi situación. Pero ese día necesitaba ver un rostro amable. Necesitaba recordar que todavía existía gente buena en el mundo. Marisol, Dios mío, ¿qué te pasó?, dijo Fátima cuando abrí la puerta. Te ves enferma. Has bajado mucho de peso. Estoy bien, mentí. Solo un poco cansada. Pero Fátima me conocía demasiado bien. Entró y miró a su alrededor. Vi cómo su rostro cambiaba al ver el apartamento. Al ver lo diferente que estaba todo. Al notar que yo dormía en el sofá. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, por primera vez en 2 años, me derrumbé. Le conté todo. Fátima me abrazó mientras yo lloraba. Lágrimas que había guardado durante 2 años salieron de golpe como una represa rota. Le conté sobre las humillaciones, sobre las cerraduras, sobre dormir en el sofá, sobre cómo mi propio hijo me había abandonado, sobre cómo Sandra me trataba como basura en mi propia casa. Esto no puede seguir así, dijo Fátima con firmeza. Marisol, esto es abuso. Están abusando de ti. Son mi familia, susurré. Alejandro es mi único hijo. Tu hijo te está lastimando. Y esa mujer es una víbora. Necesitas sacarlos de aquí. No puedo. Es mi nieta. Si los echo, nunca volveré a verla. Fátima me tomó de las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. Determinación. Escúchame bien. Si sigues así, vas a terminar en el hospital. O peor. He visto mujeres morir de tristeza, de estrés, de humillación constante. ¿Eso es lo que quieres? No, pero... Entonces tienes que actuar. Este apartamento es tuyo. Legalmente tuyo. Ellos no tienen derecho a tratarte así. No tienen derecho a estar aquí si tú no quieres. Pero sus palabras, aunque ciertas, sonaban imposibles. ¿Cómo iba a enfrentarme a Sandra? ¿Cómo iba a echar a mi propio hijo? Justo en ese momento, Sandra entró al apartamento. Traía bolsas de compras de tiendas caras. Ropa nueva, zapatos, maquillaje. Todo pagado con el dinero que supuestamente no tenían para rentar su propio lugar. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Sandra mirando a Fátima con desprecio. Vine a visitar a mi amiga, respondió Fátima con voz firme. En su casa. Sandra soltó una risa seca. Su casa. ¡Qué gracioso! Esta casa es de la familia. Y tú no eres familia, así que te sugiero que te vayas. No me voy a ningún lado hasta que Marisol me lo pida. Sandra me miró con esos ojos fríos que tanto había aprendido a temer. Marisol, dile a tu amiga que se vaya. Ahora. Sentí la mirada de Fátima sobre mí. Esperando. Rogando que por una vez me defendiera. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. El miedo era más fuerte que el coraje. Fátima, tal vez deberías irte, dije con voz apenas audible. Vi el dolor en los ojos de mi amiga. La decepción. Pero asintió y se levantó. Está bien. Pero piensa en lo que te dije. Esto no tiene que ser así. Tú tienes el poder de cambiarlo. Cuando Fátima se fue, Sandra se plantó frente a mí. Si vuelvo a ver a esa mujer aquí, las cosas se van a poner muy feas para ti. ¿Entendido? Asentí. Siempre asentía. Era lo único que sabía hacer. Y otra cosa. Desde mañana vas a dormir en el cuarto de limpieza. Necesitamos la sala para poner un gimnasio. Alejandro compró equipo de ejercicio. Mi garganta se cerró. El cuarto de limpieza medía 2 metros por 2. Apenas cabía una persona de pie. No había ventanas.
No había ventilación. Pero... ahí no puedo. Puedes y lo harás. ¿O prefieres que busquemos un asilo para ti? He escuchado que hay algunos con precios accesibles. Bueno, para gente sin dinero. Obviamente tú tendrías que vender el apartamento primero para pagar tu estadía. La amenaza era clara. Obedece o pierde todo. Esa noche me instalé en el cuarto de limpieza. Había un colchón viejo en el piso. Olía a humedad y a productos químicos. La puerta no cerraba bien. Podía escuchar todo lo que pasaba en el apartamento. Las risas de Sandra. La televisión a todo volumen. Los pasos que retumbaban sobre mi cabeza como recordatorios constantes de que ya no era bienvenida en mi propio hogar. Me acosté en ese colchón duro y miré el techo manchado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que me arrebataran todo? Mi dignidad. Mi espacio. Mi vida. Pensé en Miguel. En lo decepcionado que estaría de verme así. Él siempre fue un hombre fuerte. Nunca dejó que nadie lo pisoteara. Y yo estaba dejando que su memoria, que nuestro hogar, fuera profanado. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Sandra encontraba nuevas formas de humillarme cada día. Me hacía lavar su ropa. Me obligaba a cuidar a la bebé cuando ella salía con amigas. Me despertaba en medio de la noche para que le trajera agua o comida. Eres la abuela, decía. Deberías estar feliz de ayudar. Pero no era ayuda. Era esclavitud. Alejandro lo veía todo y no decía nada. A veces lo sorprendía mirándome con algo parecido a la culpa. Pero nunca hacía nada. Nunca me defendía. Era como si hubiera elegido un bando y ese bando no era el mío. Un día escuché otra conversación. Esta vez no fue accidental. Esta vez, Sandra quería que yo escuchara. Ya pronto, le decía a alguien por teléfono. La vieja está cada vez más débil. Más sumisa. En unos meses más, la convenceré de que firme el apartamento a nombre de Alejandro. O mejor aún, esperamos a que se enferme. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Un accidente. Una caída. Se rió. Una risa que me heló la sangre. No voy a hacerle nada. Solo voy a asegurarme de que su vida sea tan miserable que ella misma quiera irse. A un asilo. A la calle. No me importa. Este apartamento vale como $300,000. Es nuestro futuro. Y no voy a dejar que una vieja amargada nos lo quite. Colgó el teléfono y yo me quedé paralizada detrás de la puerta. $300,000. Así me veían. No como una persona. No como la abuela de su hija. Como una cifra. Como un obstáculo entre ellos y el dinero. Esa noche no dormí. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí empezó a despertar. No era coraje todavía. Era algo más primitivo. Instinto de supervivencia. A la mañana siguiente, Sandra entró al cuarto de limpieza sin tocar. Levántate. Tienes que limpiar toda la casa. Vienen visitas esta noche y este lugar es un desastre. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. Estoy cansada, dije. Necesito dormir. Sandra se acercó. Se agachó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. Pude oler su perfume caro. El perfume que compraba con el dinero que deberían estar usando para rentar su propio lugar. No me importa si estás cansada. No me importa si estás enferma. No me importa si te estás muriendo. Vas a limpiar esta casa. Vas a hacer lo que yo diga. Porque si no lo haces, le voy a decir a Alejandro que intentaste lastimar a la bebé. Y él me va a creer a mí, no a ti. Eso es mentira, susurré. Claro que es mentira. Pero, ¿quién crees que le importa? Tu hijo me ama a mí. Confía en mí. Tú solo eres la vieja que no sabe cuándo desaparecer. Se fue y me dejó temblando en ese cuarto oscuro. Y fue en ese momento cuando algo finalmente se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue el miedo. Por primera vez en 3 años, sentí rabia. Rabia pura y brillante que quemaba más fuerte que cualquier humillación. Esta era mi casa. Mi vida. Mi futuro que estaban robando. Y yo iba a recuperarlo. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero iba a luchar.
aunque fuera lo último que hiciera. Esa tarde, mientras Sandra dormía la siesta y Alejandro estaba en el trabajo, salí del apartamento por primera vez en semanas. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta con cuidado, como si fuera una prisionera escapando. En cierto modo, lo era. Caminé 3 cuadras hasta la casa de Fátima. Cada paso me dolía. No solo físicamente, aunque mi espalda gritaba después de meses durmiendo en ese colchón horrible. Me dolía el alma. Me dolía admitir que necesitaba ayuda, que no podía seguir sola. Toqué el timbre y esperé. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué pasaría si Sandra descubría que había salido? ¿Qué castigo inventaría esta vez? La puerta se abrió y ahí estaba Fátima. Su rostro se iluminó por un segundo, pero luego vi la preocupación apoderarse de sus facciones. Marisol, pasa rápido. Me hizo entrar y me sentó en su sofá. Un sofá cómodo, suave, que me recordó lo que era sentirse humana. Me trajo té caliente y se sentó frente a mí, esperando. Necesito ayuda, dije, y mi voz se quebró. No puedo más. Me van a matar. No físicamente, pero me van a matar de todas formas. Fátima asintió. Cuéntame todo, sin omitir nada. Y le conté. Sobre la conversación que había escuchado. Sobre los planes de Sandra de hacerme firmar el apartamento o esperar a que me pasara algo. Sobre las amenazas. Sobre el cuarto de limpieza. Sobre todo. Cuando terminé, Fátima tenía lágrimas en los ojos, pero también determinación. Esto termina hoy, dijo con firmeza. Vamos a arreglar esto. Pero necesitas ser fuerte, Marisol. Necesitas seguir mis instrucciones exactamente. ¿Puedes hacer eso? Asentí. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Primero, necesitas pruebas. Graba las conversaciones. Graba las amenazas. Cada vez que Sandra o Alejandro digan algo cruel, algo amenazante, lo grabas. ¿Tienes teléfono? Sí, pero Sandra revisa mi teléfono a veces. Entonces usaremos el mío. Te voy a dar un teléfono viejo que tengo. Lo vas a esconder bien. Y lo vas a usar solo para las grabaciones. Nadie puede saber que lo tienes. Está bien. Segundo, necesitas un abogado. Conozco a alguien. Se llama Joaquín. Es bueno y es honesto. Le voy a hablar hoy mismo. Él te va a decir exactamente qué derechos tienes y cómo sacar a esas sanguijuelas de tu casa. Pero el dinero, susurré. No tengo dinero para un abogado. Fátima tomó mis manos. Yo te voy a ayudar. Tengo ahorros. Considera esto un préstamo si quieres, pero vamos a sacarte de esta situación. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No merecía una amiga como Fátima. Después de meses de haberla alejado, de haberla echado cuando Sandra me lo ordenó, ella seguía ahí para mí. Una cosa más, dijo Fátima con seriedad. A partir de ahora, vas a venir aquí todos los días. Aunque sea media hora. Vas a comer bien. Vas a recuperar fuerzas. Porque lo que viene va a ser difícil. Sandra no va a rendirse fácilmente. Va a pelear. Va a manipular. Va a mentir. Y tú necesitas estar lista. Regresé al apartamento 2 horas después. Sandra estaba en la sala, viendo televisión. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirarme. Fui a la farmacia. Mentí. Necesitaba medicina para el dolor de espalda. Ella resopló. Claro. Siempre enferma. Siempre quejándote. Haces todo para llamar la atención. No respondí. Solo fui a mi cuarto de limpieza y cerré la puerta. Debajo del colchón, escondí el teléfono que Fátima me había dado. Mi arma secreta. Mi boleto a la libertad. Los siguientes días fueron iguales en apariencia, pero todo había cambiado. Ahora, cuando Sandra me insultaba, yo grababa. Cuando Alejandro ignoraba mis peticiones de ayuda, yo grababa. Cuando escuchaba sus conversaciones sobre el apartamento, sobre sus planes, yo grababa. Marisol, eres un estorbo. Ojalá te murieras y nos dejaras en paz. Grabado. Mamá, no puedo ayudarte ahora. Sandra necesita que cuide a la bebé. Ella es mi prioridad. Grabado. Si la vieja no firma pronto,
Vamos a tener que presionarla más. Hacerle la vida imposible. Grabado. Cada insulto, cada amenaza, cada prueba de su crueldad quedaba documentada en ese pequeño teléfono. Era como juntar munición para una guerra que ellos no sabían que estaba por comenzar. Una semana después, Fátima me llevó a conocer a Joaquín. Era un hombre de unos 50 años, con cara amable pero ojos astutos. El tipo de persona que sabía exactamente cuando alguien estaba mintiendo. Señora Marisol, dijo después de escuchar mi historia. Lo que le están haciendo es ilegal. Esto se llama apropiación indebida de vivienda y abuso de adulto mayor. Tenemos bases sólidas para un desalojo. Pero son mi familia, dije débilmente. Joaquín me miró con compasión. Familia no significa que puedan abusar de usted. Familia no significa que puedan robarle su hogar. Usted tiene derechos. Y yo voy a asegurarme de que se respeten. Me mostró documentos. Explicó el proceso legal. Me dijo que con las grabaciones que había recopilado, más el hecho de que el apartamento estaba únicamente a mi nombre, más las pruebas de que nunca habían pagado renta ni contribuido a los gastos, teníamos un caso muy fuerte. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si ellos no salen voluntariamente cuando reciban la notificación, podemos forzar el desalojo en aproximadamente 30 días. Pero va a ponerse feo, señora Marisol. Ellos van a reaccionar mal. Van a amenazar. Van a tratar de manipularla. Necesito que sea fuerte. Lo seré, dije, y por primera vez, realmente lo creí. Joaquín empezó a preparar los documentos. Orden de desalojo. Denuncia por abuso. Restricción temporal si intentaban venderme el apartamento bajo presión. Todo legal. Todo correcto. Todo diseñado para protegerme. Mientras tanto, en casa, las cosas empeoraban. Sandra percibía que algo había cambiado. No sabía qué, pero su intuición le decía que yo ya no era la misma víctima sumisa. «Estás actuando raro», me dijo una tarde. «¿Qué escondes?» «Nada», respondí, manteniendo la voz neutra. «Solo estoy cansada». Ella entrecerró los ojos. «Si estás planeando algo estúpido, te va a salir mal. No tienes a nadie. No tienes poder. Esta casa prácticamente ya es nuestra. Ya veremos», pensé, pero no dije nada. Esa noche escuché otra conversación crucial. Sandra hablaba por teléfono con alguien, probablemente su madre. «No, todavía no firma. Pero estoy pensando en falsificar su firma en algunos documentos. Tengo una amiga notaria que me debe un favor. Si logramos transferir el apartamento a nombre de Alejandro, la vieja no podrá hacer nada. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde». Mi sangre se heló. Falsificación. Fraude. Esto era peor de lo que pensaba. Saqué el teléfono y grabé cada palabra. Esta conversación sola podía meterla en prisión. Al día siguiente, le mostré la grabación a Joaquín. Su rostro se puso serio. «Esto cambia todo. Ya no es solo desalojo. Esto es intento de fraude. Voy a acelerar el proceso. En 3 días tendrá la orden judicial. Y voy a recomendar que haya oficiales presentes cuando se la entreguemos. Por su seguridad». Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Sandra estaba más agresiva que nunca. Como un animal que siente peligro, pero no sabe de dónde viene. Rompió una de las pocas fotos que me quedaban de Miguel. Dijo que fue un accidente, pero yo vi la sonrisa en sus labios. Tiró mi ropa favorita diciendo que estaba vieja y fea. Me prohibió usar la cocina después de las 6 de la tarde. Pero yo aguanté. Porque sabía que el final estaba cerca. Sabía que pronto todo cambiaría. Solo tenía que resistir un poco más. Un poco más de humillación. Un poco más de dolor. Y después, la justicia llegaría. Fátima me visitaba cada tarde cuando Sandra salía. Me traía comida. Me abrazaba. Me recordaba que era fuerte. Que merecía mejor. Que esto pronto terminaría. El tercer día, Joaquín me llamó. «Está lista. Mañana a las 10 de la mañana. Voy a ir con 2 oficiales de policía. Les vamos a entregar la notificación de desalojo. Tienen 72 horas para abandonar la propiedad. Si no lo hacen,
Los oficiales lo sacarán por la fuerza. Gracias, susurré. Gracias por creerme. Por ayudarme. Usted se está ayudando a sí misma, señora Marisol. Está siendo valiente. Está recuperando su vida. Estoy orgulloso de usted. Esa noche no pude dormir. Mañana todo cambiaría. Mañana les mostraría que la vieja inútil, la mujer débil que habían pisoteado durante años, todavía tenía dientes. Todavía podía rugir. Desperté a las 6 de la mañana. No había dormido realmente. Solo había cerrado los ojos y esperado a que el reloj avanzara. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como una eternidad. Pero finalmente había llegado el día. El día en que recuperaría mi vida. Me levanté del colchón en el cuarto de limpieza por última vez. Nunca más dormiría ahí. Nunca más sería tratada como una sirvienta en mi propia casa. Hoy todo cambiaba. Me bañé en silencio. Sandra y Alejandro todavía dormían. Podía escuchar los ronquidos de él desde su habitación. La habitación que había sido mía. La habitación donde Miguel y yo habíamos compartido 45 años de matrimonio. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido color verde oscuro que Miguel me había regalado años atrás. Quería verme digna. Fuerte. Quería que cuando me vieran, supieran que ya no era la misma mujer quebrada que habían estado pisoteando. A las 9:30, escuché el timbre. Mi corazón dio un salto. Respiré profundo. Era el momento. Abrí la puerta. Ahí estaba Joaquín con su maletín de cuero. Detrás de él, 2 oficiales de policía con uniformes impecables. Uno era joven, quizás 30 años. El otro mayor, con canas en las sienes y una mirada que decía que había visto de todo en su carrera. Buenos días, señora Marisol, dijo Joaquín con una sonrisa tranquilizadora. ¿Está lista? Asentí. No confiaba en mi voz. Si hablaba, temía que me temblara, que se notara el miedo que todavía palpitaba debajo de mi determinación. Entraron. El sonido de sus pasos en mi apartamento fue como música. Pasos de justicia. Pasos de liberación. Sandra salió de su habitación en bata, con el cabello despeinado. Al ver a los policías, su rostro palideció. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirándome con ojos llenos de furia. Marisol, ¿qué hiciste? Joaquín se adelantó y le extendió un sobre. Soy el abogado de la señora Marisol Hernández, propietaria legal de este inmueble. Le estoy entregando una orden judicial de desalojo. Tienen 72 horas para abandonar esta propiedad. Sandra arrancó el sobre de sus manos. Sus ojos recorrieron el documento con velocidad creciente. Vi cómo su cara cambiaba de pálida a roja. De incredulidad a rabia. «Esto es una broma», gritó. «Esta casa es nuestra. Llevamos aquí 4 años. Tenemos derechos». «No, señora», intervino el oficial mayor. «No tienen ningún derecho. Nunca firmaron un contrato de arrendamiento. Nunca pagaron renta. Son ocupantes ilegales. Y ahora tienen que irse». Alejandro salió de la habitación en ese momento. Al ver la escena, su confusión fue evidente. «Mamá, ¿qué está pasando? Tu madre nos está echando», gritó Sandra. «Después de 4 años. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Nos está echando a la calle. ¿Qué hicieron por mí?». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Más firme. «¿Qué hicieron exactamente? ¿Robarme mi habitación? ¿Ponerme a dormir en un cuarto de limpieza? ¿Humillarme todos los días? ¿Planear falsificar mi firma para robarme el apartamento?». Sandra se quedó congelada. «¿Cómo sabes eso?». Saqué mi teléfono del bolsillo. El teléfono con todas las grabaciones. Lo tengo todo. Cada insulto. Cada amenaza. Cada plan que hiciste para robarme lo que es mío. Y el abogado tiene copias de todo». Alejandro me miraba como si fuera una extraña. «Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia». Algo dentro de mí se rompió al escucharlo. No de tristeza. De liberación. Como si unas cadenas invisibles finalmente se hubieran partido. ¿Familia? Alejandro, hace 4 años que no eres mi familia. Hace 4 años que elegiste a esta mujer sobre tu propia madre.
Hace 4 años que me ves sufrir y no haces nada. La familia no trata así a la gente que ama. Mi voz se quebró, pero continué. Me hiciste dormir en el sofá. Después en un cuarto de limpieza. Pusiste cerraduras en las puertas de mi propia casa para mantenerme fuera. Dejaste que tu esposa me tratara como basura. Y nunca, ni una sola vez, me defendiste. Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en años, no tenía excusas. No tenía justificaciones. Solo silencio. Sandra recuperó su voz entonces. Su verdadera voz. La voz cruel que había estado usando conmigo durante años y que ahora dirigía sin vergüenza frente a los oficiales. Eres una vieja estúpida. Una inútil que no sirve para nada. Crees que ganaste, pero vas a terminar sola. Completamente sola. Y cuando estés muriendo en algún asilo miserable, vas a recordar este día y te vas a arrepentir. El oficial joven dio un paso adelante. Señora, le sugiero que se calme. Cualquier amenaza adicional puede resultar en cargos. Pero Sandra estaba fuera de control. Toda la máscara de civilidad había caído. Giró hacia mí con los ojos llenos de veneno. ¿Sabes qué, Marisol? Nunca te quise. Desde el primer día que conocí a Alejandro, supe que ibas a ser un problema. Una suegra entrometida y patética. Por eso planeamos esto desde el principio. Nunca íbamos a pagar renta. Nunca íbamos a irnos. El plan siempre fue quedarnos hasta que te murieras o te fueras. Y casi funcionó. Joaquín sacó una grabadora de su maletín. Gracias por la confesión, señora Sandra. Esto facilita mucho las cosas. El rostro de Sandra se puso blanco. Yo. No. Estaba bromeando. Claro que no, dijo Joaquín fríamente. Y ahora todo está grabado. Intento de apropiación indebida. Abuso de adulto mayor. Fraude planeado. La señora Marisol podría presentar cargos criminales además del desalojo civil. Sandra giró hacia Alejandro. Di algo. Haz algo. Pero mi hijo solo miraba el suelo. Como siempre. Cobarde hasta el final. Entonces Sandra hizo algo que nunca voy a olvidar. Corrió hacia mí. Por un segundo pensé que iba a golpearme. El oficial joven se movió para interceptarla, pero ella se detuvo a centímetros de mi cara. Esto no termina aquí, siseó. Voy a arruinarte la vida. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Vas a desear nunca habernos conocido. Ya me arrepiento, dije tranquilamente. Me arrepiento de haber abierto mi puerta. Me arrepiento de haber sido amable. Me arrepiento de haber soportado tu crueldad durante tanto tiempo. Pero eso termina hoy. El oficial mayor se interpuso entre nosotras. Señora Sandra, necesita retirarse ahora mismo o la voy a arrestar por intimidación. ¿Entendido? Sandra retrocedió, pero sus ojos seguían clavados en mí. Llenos de odio. Llenos de promesas de venganza que sabía que no podría cumplir. Tienen 72 horas, repitió Joaquín. Si no se han ido para el jueves a las 10 de la mañana, los oficiales regresarán y los removerán por la fuerza. Pueden llevarse todas sus pertenencias personales. Pero cualquier cosa que hayan agregado a la propiedad sin permiso de la señora Marisol se queda. ¿Eso incluye los muebles, los electrodomésticos, todo?, preguntó Sandra con incredulidad. Todo lo que hayan comprado e instalado sin consentimiento escrito de la propietaria es técnicamente una mejora no autorizada a la propiedad. Por lo tanto, se queda. Sandra gritó de frustración. Esto es un robo. No, señora, dijo el oficial mayor. Robo es lo que ustedes intentaron hacer. Esto es justicia. Los oficiales y Joaquín se fueron después de verificar que toda la documentación estuviera en orden. Me dejaron copias de todo. Órdenes judiciales. Restricciones. Números de emergencia por si Sandra o Alejandro intentaban algo. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala con Sandra y Alejandro. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, Alejandro habló. Mamá, por favor, piensa en tu nieta. Va a crecer sin conocerte. Y esa fue su jugada final. Usar a la bebé como arma. Como si eso fuera a romperme. Como si después de todo lo que habían hecho, pudiera chantajearme con mi propio amor. Alejandro,
Dije con una calma que no sabía que poseía. Si realmente te importara que yo conociera a mi nieta, no habrías dejado que tu esposa me tratara como lo hizo. No me habrías quitado mi habitación. No me habrías abandonado cuando más te necesitaba. Esto no es culpa mía. Es consecuencia de tus decisiones. De las de ella. Ustedes eligieron esto. Se fue sin decir nada más. Sandra lo siguió, pero no sin antes lanzarme una última mirada de odio puro. Cuando la puerta de su habitación se cerró con un golpe, finalmente dejé salir el aire que había estado conteniendo. Me temblaban las piernas. Me senté en el sofá, mi antiguo lugar de descanso forzado, y dejé que las lágrimas salieran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de liberación, de justicia finalmente servida. Había dado el paso más difícil de mi vida. Y había sobrevivido. Los siguientes 3 días fueron una guerra silenciosa. Sandra y Alejandro se movían por el apartamento como fantasmas furiosos. Empacaban sus cosas con golpes secos, tirando objetos, azotando puertas. Cada ruido era una declaración de rabia. Cada mirada que me lanzaban era un puñal envenenado. Pero yo ya no tenía miedo. Fátima venía todos los días. Se sentaba conmigo en la sala mientras Sandra empacaba en el cuarto. Mi amiga no decía mucho, solo estar ahí era suficiente. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola, de que había tomado la decisión correcta. El segundo día, Sandra intentó llevarse cosas que no le pertenecían. La televisión de la sala, la lavadora, incluso algunos muebles que habían estado en el apartamento desde antes de que llegaran. Eso se queda, dije cuando la vi desconectando la televisión. Ella se giró con una sonrisa cruel. Ah, ahora sí hablas. Ahora sí tienes voz. Qué valiente te volviste con tus abogados y tus policías. Esa televisión estaba aquí antes de que llegaras. Es mía. Déjala. Pruébalo. Me retó. Saqué mi teléfono y llamé a Joaquín. Él contestó al segundo timbre. Puse el altavoz. Señora Sandra, dijo la voz de Joaquín llenando la habitación. Le recuerdo que cualquier propiedad que estuviera en el apartamento antes de su llegada pertenece a la señora Marisol. Si intenta llevarse algo que no le corresponde, estaremos agregando robo a los cargos. Los oficiales tienen un inventario completo. ¿Quiere arriesgarse? Sandra soltó el cable de la televisión como si quemara. Me lanzó una mirada de odio puro y se fue de la sala pisando fuerte. Gracias, Joaquín, susurré al teléfono. Para eso estoy, señora Marisol. Llámeme si necesita cualquier cosa. No están por encima de la ley, sin importar cuánto actúen como si lo estuvieran. Esa noche escuché a Sandra y Alejandro discutiendo. Sus voces atravesaban las paredes como cuchillos. Esto es tu culpa, gritaba Sandra. Tú dijiste que tu madre era débil, que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y ahora mira dónde estamos. Sin casa. Sin nada. Yo no sabía que ella haría esto, respondió Alejandro. Nunca la había visto así. Siempre fue tan sumisa. Exacto. Y tú asumiste que seguiría haciéndolo para siempre. Idiota. Ahora vamos a tener que pagar $1,200 de renta en otro lugar. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? No lo sé. Buscaremos algo más barato. No hay nada más barato. Todo está carísimo. Y es culpa de tu madre. De esa vieja miserable que nos traicionó. Ella no nos traicionó. Nosotros la traicionamos primero. Hubo un silencio largo. Luego escuché el sonido de algo rompiéndose. Sandra había tirado algo contra la pared. No me vengas con sentimientos de culpa ahora. Ya es muy tarde para eso. Lo que necesitamos es un plan. Necesitamos encontrar la forma de quedarnos. Ya no hay forma, dijo Alejandro, y su voz sonaba derrotada. Perdimos. Me alejé de la puerta. Por primera vez, Alejandro había dicho algo cierto. Habían perdido. Y eso no me daba alegría, pero sí me daba paz. Una paz extraña y amarga, pero paz al fin. El tercer día amaneció gris y frío. Era jueves. El día límite. A las 10 de la mañana, si todavía estaban aquí, los oficiales vendrían a sacarlos por la fuerza. Me levanté temprano. Me preparé café en mi propia cocina,
sin miedo a que Sandra me gritara por usar sus utensilios caros. Me senté en la mesa del comedor y miré por la ventana. El mismo lugar donde Miguel solía leer el periódico cada mañana. Pronto podría volver a llenar este espacio con buenos recuerdos. Pronto podría empezar a sanar. A las 8 de la mañana, Sandra salió de su habitación. Traía 2 maletas grandes. Su rostro estaba hinchado, como si hubiera llorado toda la noche. Pero cuando me vio, endureció la expresión. «Espero que estés feliz», dijo con veneno en cada palabra. «Nos echaste. A tu propia familia. A tu nieta. Espero que puedas vivir con eso». «Viviré perfectamente bien», respondí. «Mejor de lo que he vivido en 4 años». Ella dejó caer las maletas. Se acercó a la mesa donde yo estaba sentada. Se inclinó hasta que su cara quedó cerca de la mía. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Marisol? Que realmente pensé que eras estúpida. Pensé que eras débil. Que podíamos hacer lo que quisiéramos contigo y nunca reaccionarías. Y tenía razón durante mucho tiempo. Fuiste débil. Fuiste patética. Dejaste que te pisoteáramos porque no tenías agallas para defenderte». Tragué saliva, pero mantuve su mirada. «Lo único que lamento», continuó Sandra, «es no haber sido más cruel. Debí sacarte de aquí hace años. Debí hacerte firmar papeles cuando todavía confiabas en nosotros. Fui muy suave. Muy paciente». «No era suave», dije con voz firme. «Eras una abusadora. Y los abusadores siempre subestiman a sus víctimas. Siempre piensan que pueden seguir adelante sin consecuencias. Pero te equivocaste conmigo. Y ahora pagas el precio». Sandra se enderezó. Su mano se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Me abofeteó con tanta fuerza que mi cabeza giró hacia un lado. El ardor en mi mejilla era intenso, pero no dije nada. No le di la satisfacción de verme llorar. En ese momento, Alejandro entró a la sala. Vio mi mejilla roja. Vio la mano de Sandra todavía en el aire. Y no hizo nada. «Vámonos», dijo simplemente. «Ya es suficiente». Sandra tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. Pero se detuvo y giró una última vez. «Ah, por cierto, tu adorada foto de Miguel. La que tenías en la mesita de noche. Tuve el placer de tirarla a la basura hace 6 meses. Y esas cartas viejas que guardabas en el cajón. También las tiré. Porque sabía que te dolería y me daba placer verte sufrir. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Esas cartas eran lo último que me quedaba de Miguel. Sus palabras de amor escritas a mano durante los años que trabajó fuera de la ciudad. Eran irreemplazables». «Monstruo», susurré. «Eres un monstruo». Sandra se rió. «Y tú eres una tonta sentimental. Adiós, Marisol. Disfruta tu apartamento vacío. Disfruta tu soledad. Porque eso es todo lo que te queda». Se fue. Alejandro tomó las últimas cajas y las siguió sin mirarme. Sin una palabra. Sin una disculpa. Sin nada. La puerta se cerró detrás de ellos y el silencio inundó el apartamento. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. El tic-tac del reloj en la pared. El zumbido distante de la calle afuera. Me quedé sentada en esa mesa durante mucho tiempo. No sé cuánto exactamente. Podían haber sido minutos u horas. Solo me quedé ahí, procesando lo que acababa de pasar. Procesando que finalmente se habían ido. Que había ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida. No de ellos, sino de algo más profundo. De la ilusión de familia. De la esperanza de que mi hijo algún día se convertiría en el hombre que yo quería que fuera. Lloré entonces. No por ellos. Por mí. Por los 4 años perdidos. Por las humillaciones soportadas. Por la mujer que había sido antes de que llegaran y destruyeran mi paz. Por Miguel, que se habría sentido destrozado al ver lo que le había pasado a su familia. El timbre sonó a las 10 en punto. Eran Joaquín y los oficiales, verificando que Sandra y Alejandro se hubieran ido. «Se fueron hace 1 hora», les dije con voz ronca. Joaquín entró y miró alrededor. Notó mi mejilla hinchada inmediatamente. «La golpearon». Asentí. «Quiere presentar cargos de agresión».
Negué con la cabeza. Solo quiero que se vayan. Que desaparezcan de mi vida para siempre. El oficial mayor se acercó. Señora, entiendo cómo se siente. Pero personas así no se detienen. Si no hay consecuencias ahora, volverán a hacerlo. A usted o a alguien más. Tal vez tenía razón. Pero estaba tan cansada. Tan vacía. No tenía energía para más batallas. Déjeme pensarlo, dije finalmente. Joaquín asintió. Tome su tiempo. Pero sepa que tiene 30 días para decidir sobre los cargos de agresión. Después de eso, ya no podemos hacer nada legalmente. Los oficiales revisaron el apartamento para asegurarse de que no hubiera dejado nada peligroso. Nada trampeado. Con gente tan resentida, nunca se sabía. Todo está limpio, reportó el oficial joven. Pero le recomiendo cambiar las cerraduras hoy mismo. Y si ve a cualquiera de ellos merodeando, llame al 911 inmediatamente. La orden de restricción está activa. No pueden acercarse a menos de 100 metros. Cuando todos se fueron, me quedé sola por primera vez en 4 años. Verdaderamente sola. Dueña absoluta de mi espacio. De mi vida. De mi futuro. Caminé por cada habitación. La que había sido mi dormitorio ahora estaba vacía excepto por la cama. Sandra se había llevado todo lo demás. Cortinas, lámparas, alfombras. Dejó solo lo mínimo. Entré a mi antigua habitación con pasos lentos. La cama todavía estaba ahí, pero lucía extraña. Desnuda. Vacía de todo excepto el colchón que Sandra había usado. Las paredes tenían marcas donde habían estado sus cuadros. Huecos donde habían colgado sus cosas. Como heridas en la piel del cuarto que había sido mi santuario. Me senté en el borde de la cama y pasé las manos por el colchón. Este no era el mío. El mío, el que Miguel y yo habíamos compartido durante décadas, había desaparecido hacía años. Sandra lo había tirado diciendo que estaba viejo y lleno de ácaros. Lo reemplazó con este. Frío. Sin historia. Sin alma. Abrí el cajón de la mesita de noche con manos temblorosas. Vacío. Sandra había dicho la verdad. Las cartas de Miguel ya no estaban. Esas palabras de amor escritas con su letra irregular. Esos pedazos de papel amarillento que olían a tiempo y a promesas cumplidas. Todo destruido por pura maldad. Cerré el cajón y me permití un momento de dolor puro. De pérdida irreparable. Porque aunque había recuperado mi casa, había perdido algo que nunca podría reemplazar. Pedazos de Miguel que existían solo en esas cartas. Palabras que nunca más podría leer. Pero entonces recordé algo. Algo que Sandra no sabía. Algo que nadie sabía excepto yo. Me levanté y fui al closet. Al fondo, detrás de cajas viejas y ropa de invierno, había una caja de zapatos. Una caja que había escondido años atrás y que en todo el caos de los últimos 4 años, había olvidado por completo. La saqué con cuidado. Las manos me temblaban mientras quitaba la tapa. Y ahí estaban. Más cartas. Las primeras que Miguel me había escrito cuando éramos novios. Fotos de nuestra boda. Un mechón de cabello de Alejandro cuando era bebé. Recuerdos que había guardado hacía tanto tiempo que se habían vuelto invisibles incluso para mí. Lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio. Sandra no había ganado completamente. No había podido destruir todo. Todavía me quedaban pedazos de mi pasado. Pedazos de amor que ella nunca pudo tocar. Me senté en el piso del closet y leí las cartas. La letra joven de Miguel. Sus palabras torpes pero sinceras. Promesas de construir una vida juntos. De envejecer tomados de la mano. Promesas que había cumplido hasta su último día. Te extraño, susurré a la foto de nuestra boda. Pero lo logré. Los saqué. Recuperé nuestra casa. El timbre sonó interrumpiendo mi momento. Me limpié las lágrimas y fui a abrir. Era Fátima con una canasta llena de comida. Vine a celebrar, dijo con una sonrisa. Y a asegurarme de que estés bien. Estoy bien, dije, y por primera vez en años, era verdad. Estoy realmente bien. Fátima entró y miró alrededor. Se nota que se llevaron muchas cosas. Sí, pero no me importa.
Eran sus cosas de todas formas. Cosas sin alma. Puedo reemplazarlas. Cocinamos juntas esa tarde. Algo que no había hecho en mucho tiempo. Fátima preparó su famoso guiso mientras yo cortaba verduras. Hablamos y reímos. El apartamento se llenó de olores deliciosos y de conversación amable. Se sentía como regresar a la vida. Mientras comíamos, Fátima se puso seria. Marisol, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sientes realmente? No me digas que bien si no es cierto. Pensé en su pregunta. En cómo me sentía en verdad. Era complicado. Era una mezcla de alivio, tristeza, enojo, paz. Me siento libre, dije finalmente. Pero también me siento triste. Perdí a mi hijo. Tal vez no a la persona que se fue hoy, porque esa persona dejó de ser mi hijo hace mucho tiempo. Pero perdí la esperanza de recuperarlo. Y eso duele. Fátima tomó mi mano. El Alejandro que criaste está ahí adentro todavía. Tal vez algún día despierte. Tal vez se dé cuenta de lo que perdió. Pero aunque no lo haga, tú hiciste lo correcto. Salvarte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia. Lo sé, pero sigue doliendo. El dolor significa que tu corazón todavía funciona, que todavía puedes sentir. Y eso es bueno. Significa que no te quebraron completamente. Esa noche, después de que Fátima se fue, caminé por el apartamento apagando luces. Cada habitación se sentía diferente, más espaciosa, como si pudiera respirar de nuevo, como si las paredes mismas se hubieran expandido ahora que la oscuridad se había ido. Me detuve frente a la ventana de la sala. La ciudad brillaba afuera con miles de luces. Gente viviendo sus vidas. Gente con sus propias batallas y victorias. Y yo era una de ellas ahora. Una sobreviviente. Una luchadora. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar los gritos de Sandra. Las demandas de Alejandro. El llanto de la bebé. Pero solo había silencio. Un silencio hermoso y aterrador al mismo tiempo. Contraté a un cerrajero que cambió todas las cerraduras, incluyendo las que Sandra había puesto en las habitaciones. Ver esas cerraduras desaparecer fue catártico, como arrancar las últimas espinas de una herida. Saqué el colchón del cuarto de limpieza donde había dormido y lo tiré a la basura. Ver ese pedazo de humillación desaparecer en el camión de la basura me hizo sonreír. Nunca más dormiría en el piso. Nunca más sería tratada como menos que humana en mi propio hogar. Compré un colchón nuevo para mi habitación. Nada lujoso. No tenía mucho dinero. Pero era mío. Elegido por mí. Y cuando me acosté en él esa primera noche, lloré de gratitud. Por tener una cama. Por tener una habitación. Por tener dignidad. Una semana después del desalojo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Podía ser Sandra. Podía ser Alejandro. Pero algo me hizo responder. ¿Marisol? Era la voz de Alejandro. Sonaba cansado. Derrotado. ¿Qué quieres? Pregunté con voz neutra. Yo solo. Quería saber cómo estabas. Estoy bien. Mejor que en 4 años. Hubo un silencio largo. Luego escuché algo que no esperaba. Un sollozo. Mi hijo estaba llorando. Lo siento, mamá. Siento todo. Siento no haberte defendido. Siento haber sido tan cobarde. Siento haberte dejado sufrir. Tenías razón. Dejé de ser tu hijo hace mucho tiempo. ¿Por qué me llamas ahora, Alejandro? ¿Qué quieres de mí? Nada. No quiero nada. Solo quería que supieras que me doy cuenta. De todo lo que hice mal. De todo lo que permití. Sandra me dejó. Se llevó a la niña y se fue con su madre. Dice que soy un inútil. Que no sirvo para nada. Y tiene razón. Sentí una punzada en el pecho. No de compasión. De algo más complicado. Era mi hijo. Aunque me hubiera traicionado. Aunque me hubiera abandonado. Era mi hijo sufriendo. Alejandro, dije con voz firme. Lamento que Sandra te dejara. Lamento que estés pasando por esto. Pero no puedo salvarte. No esta vez. Tú elegiste este camino.
Ahora tienes que caminarlo. Lo sé. No te llamo para pedirte que me salves. Solo quería decirte que lo siento. Y que entiendo si nunca me perdonas. No merezco tu perdón. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. Parte de mí quería llamarlo de vuelta. La parte que todavía era madre. La parte que recordaba al niño dulce que alguna vez fue. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había sobrevivido a 4 años de infierno, sabía que no podía hacerlo. Perdonarlo ahora sería volver a los viejos patrones. Sería decirle que podía lastimarme sin consecuencias. Y eso no iba a pasar nunca más. Guardé el teléfono y seguí con mi día. Porque eso era lo que hacían los sobrevivientes. Seguían adelante. 2 semanas después, el apartamento empezaba a sentirse como hogar otra vez. Había comprado cortinas nuevas. Color crema, suaves y luminosas. Había puesto de vuelta las fotos familiares que Sandra había escondido. Miguel sonriendo desde los marcos. Alejandro cuando era niño, antes de que se convirtiera en un extraño. Fátima me ayudó a pintar la sala. Elegimos un color cálido. Amarillo pálido. Como el sol de la mañana. Como la esperanza. Mientras pintábamos, ella me contó historias. Chismes del vecindario. Noticias de viejos amigos. Cosas simples y normales que me recordaban que la vida existía más allá del dolor. Que había alegría todavía disponible si me permitía alcanzarla. ¿Sabes qué deberías hacer?, dijo Fátima mientras limpiaba una brocha. Deberías empezar a coser de nuevo. Eras tan buena en eso. Podrías hacer arreglos para el vecindario. Ganar un poco de dinero extra. La idea me gustó. Había abandonado la costura cuando Sandra llegó. Ella decía que el sonido de la máquina la molestaba, que mis telas hacían desorden. Así que había guardado todo en cajas. Tienes razón, dije. Voy a sacar mi máquina. Voy a volver a crear. Eso es, Marisol. Vuelve a vivir. Vuelve a ser tú. Un mes después del desalojo, mi vida había cambiado por completo. El apartamento ya no parecía el lugar frío y hostil que Sandra había creado. Lentamente, estaba convirtiéndose de nuevo en un hogar. Mi hogar. Saqué mi vieja máquina de coser del armario donde había estado enterrada durante 4 años. La limpié con cuidado, quité el polvo acumulado, aceité las partes que lo necesitaban. Cuando la encendí por primera vez, el zumbido familiar me hizo sonreír. Era como reencontrarme con una vieja amiga. Comencé a hacer arreglos para las vecinas. Dobladillos de pantalones. Ajustes de vestidos. Reparación de costuras rotas. No cobraba mucho, solo lo suficiente para complementar mi pensión. Pero no era por el dinero. Era por recuperar una parte de mí que había perdido. La parte creativa. La parte productiva. La parte que encontraba alegría en crear algo con mis propias manos. Las clientas venían y se quedaban a tomar café. Conversábamos mientras yo trabajaba. Me contaban sus vidas y yo, poco a poco, empecé a contarles la mía. No todos los detalles oscuros, pero lo suficiente. Y descubrí algo sorprendente. No era la única. Muchas mujeres habían pasado por situaciones similares. Familiares abusivos. Hijos ingratos. Pérdidas y traiciones. Una tarde, una vecina llamada Angélica vino a recoger un vestido que le había arreglado. Era una mujer de unos 60 años, siempre elegante, siempre con una sonrisa. Marisol, me dijo mientras se probaba el vestido. Quiero agradecerte. No solo por el arreglo, sino por tu valentía. Me enteré de lo que pasaste. Y me inspiraste. No entiendo, dije confundida. Mi hermana lleva 3 años viviendo conmigo. No paga nada. Me trata como su empleada. Y yo siempre tuve miedo de echarla porque, bueno, es mi hermana. Pero después de escuchar tu historia, hablé con un abogado. Le di 30 días para irse. Y se va la próxima semana. Los ojos de Angélica brillaban con lágrimas, pero también con algo más. Liberación. Me diste el coraje de recuperar mi vida. Así que gracias. Yo solo hice lo que tenía que hacer, dije suavemente. Exacto. Y me enseñaste que yo también puedo hacerlo. Cuando se fue,
Me quedé pensando en sus palabras. Tal vez mi dolor no había sido en vano. Tal vez mi historia podía ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. Esa idea me dio una sensación de propósito que no había sentido en años. Las semanas pasaron convirtiéndose en meses. El otoño llegó con sus hojas doradas y su aire fresco. Instalé plantas en las ventanas. Compré cojines nuevos para el sofá. Pequeños toques que hacían que el apartamento se sintiera vivo de nuevo. Joaquín llamaba de vez en cuando para verificar que todo estuviera bien. Me informó que Sandra y Alejandro no habían intentado contactarme legalmente. La orden de restricción seguía activa y ellos la estaban respetando. Al menos eso. ¿Ha pensado en los cargos de agresión?, me preguntó en una de esas llamadas. Decidí no presentarlos, respondí. Solo quiero paz. Quiero cerrar ese capítulo. Lo entiendo. Pero si cambia de opinión o si ellos intentan algo, llámeme inmediatamente. Lo haré. Y Joaquín, gracias. Por creerme. Por ayudarme cuando más lo necesitaba. Fue un honor, señora Marisol. Ojalá más personas tuvieran su coraje. Pero no me sentía valiente. Solo me sentía cansada de sufrir. Y había descubierto que a veces la supervivencia se parece al coraje, aunque no lo sea realmente. Una tarde de noviembre, mientras cosía junto a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, observando mi edificio, estaba Sandra. Tenía el cabello más corto y vestía ropa que no reconocí. Pero era ella. Sin duda. Me quedé paralizada. Mi primer instinto fue llamar a la policía. La orden de restricción era clara. No podía estar a menos de 100 metros. Pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad. Tal vez la necesidad de enfrentarla una última vez, pero en mis términos. Bajé las escaleras con el corazón latiendo fuerte. Crucé la calle directamente hacia ella. Cuando me vio venir, su expresión cambió. Sorpresa primero, luego algo parecido al miedo. ¿Qué haces aquí, Sandra? Sabes que violas la orden de restricción. Ella tragó saliva. Yo solo necesitaba verte. Hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Vete o llamo a la policía. Por favor. Su voz se quebró. Solo 5 minutos. Es todo lo que pido. Había algo diferente en ella. La arrogancia había desaparecido. La crueldad en sus ojos se había apagado. Se veía cansada, derrotada, casi humana. Contra mi mejor juicio, asentí. 5 minutos. Pero aquí, en la calle. No subes a mi apartamento. Está bien. Nos quedamos de pie en la acera mientras la gente pasaba a nuestro lado. Sandra miraba el suelo, como si no supiera por dónde empezar. Alejandro y yo terminamos, dijo finalmente. Me fui con la niña. Estoy viviendo con mi madre. Y es horrible. Mi madre es como yo era contigo. Controladora. Cruel. Y por primera vez entiendo lo que te hice. Levanté una ceja. Viniste a buscar mi compasión. Mi perdón. No. Vine a decirte que tenías razón. Fui un monstruo contigo. Y ahora estoy recibiendo lo que merezco. Mi madre me trata como basura. Me hace sentir pequeña e inútil. Igual que yo te hice sentir. Y lo odio. Lo odio tanto. ¿Qué quieres que haga con esa información, Sandra? Ella finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Nada. No quiero nada. Solo necesitaba que supieras que lo entiendo. Que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo y tratarte diferente, lo haría. Parte de mí quería creerle. La parte que todavía recordaba la compasión. Pero la parte más fuerte, la parte que había sobrevivido, sabía que las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que contaba. Te creo que lo lamentas ahora, dije. Pero solo porque estás sufriendo. Si las cosas estuvieran bien para ti, si todavía estuvieras en mi apartamento viviendo gratis, no sentirías nada. El arrepentimiento que viene solo del dolor propio no es verdadero arrepentimiento. Lo sé, susurró. Tienes razón. Pero aún así necesitaba decírtelo. Está bien. Lo dijiste. Ahora vete y no vuelvas. Si te veo de nuevo cerca de mi casa, llamaré a la policía.
sin advertencias. Sandra asintió. Se secó las lágrimas y se dio la vuelta. La vi alejarse por la calle, con los hombros caídos, con pasos lentos. Parte de mí sintió lástima, pero solo una parte muy pequeña. Subí de vuelta a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella y respiré profundo. Ese encuentro podría haberme destrozado hace meses, pero ahora solo me dejó exhausta. Exhausta pero en paz. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. ¿Mamá? La voz era de Alejandro, pero sonaba extraña, temblorosa. Alejandro, ¿qué pasa? Estoy en el hospital. Tuve un accidente. Nada grave, pero necesito cirugía en la pierna. Y yo, no tengo a nadie más a quien llamar. Sentí ese tirón familiar en el pecho. El instinto materno que nunca muere completamente sin importar cuánto daño te hagan tus hijos. ¿Qué hospital? El San Rafael. Pero mamá, no tienes que venir si no quieres. Lo entendería. Solo necesitaba escuchar tu voz. Voy para allá, dije antes de poder detenerme. Dame 30 minutos. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Qué estaba haciendo? Después de todo lo que había pasado, ¿por qué corría a ayudarlo? Tal vez porque seguía siendo mi hijo. Tal vez porque el amor de una madre no se apaga con un interruptor. O tal vez porque había aprendido que podía ayudar sin perderme a mí misma en el proceso. Tomé mi bolso y salí. Pero esta vez era diferente. No iba como la madre desesperada y sumisa que había sido. Iba como una mujer que conocía su valor. Una mujer que había aprendido a poner límites. Una mujer que podía ofrecer ayuda sin sacrificar su dignidad. El hospital estaba lleno de gente cuando llegué. Encontré la habitación de Alejandro en el tercer piso. Estaba en una cama con la pierna vendada, conectado a sueros. Se veía pálido y pequeño. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Viniste. Vine. Pero solo por esta noche, Alejandro. Mañana tendrás que arreglártela solo. Lo sé. Y está bien. Es más de lo que merezco. Me senté en la silla junto a su cama. El silencio entre nosotros era denso, cargado de años de dolor y palabras no dichas. Alejandro miraba el techo, como si no supiera por dónde empezar. ¿Cómo te sientes?, pregunté finalmente. Me duele, respondió. No solo la pierna. Todo. Mi vida entera es un desastre. Mamá. Perdí mi trabajo hace 2 semanas. Sandra se llevó a mi hija y apenas me deja verla. Estoy viviendo en un cuarto alquilado que cuesta $500 al mes y ni siquiera tengo para pagar el próximo mes. Hizo una pausa y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y lo peor es que sé que es mi culpa. Todo. Cada decisión horrible que tomé me trajo aquí. Y la peor de todas fue dejarte. Traicionarte. Permitir que Sandra te tratara como lo hizo. Sus palabras eran sinceras. Podía sentirlo. Pero también sabía que las palabras no cambiaban el pasado. No borraban el dolor. No devolvían los años perdidos. Alejandro, dije con voz firme pero no cruel. Aprecio que reconozcas lo que hiciste. Pero no puedo salvarte. No puedo ser tu solución cada vez que tu vida se derrumba. Ya no. Lo sé, susurró. No te pedí que vinieras para salvarte. Solo necesitaba verte. Necesitaba que supieras que me arrepiento. Todos los días me arrepiento. El arrepentimiento está bien, continué. Pero no es suficiente. Necesitas cambiar. Necesitas convertirte en un hombre diferente. No por mí. Por ti. Por tu hija. Porque si sigues siendo la misma persona que fue tan cobarde durante 4 años, vas a seguir perdiendo todo lo que importa. Tienes razón. Como siempre. ¿Cómo pudiste perdonarme siquiera lo suficiente para venir aquí? No estoy segura de haberte perdonado todavía, dije honestamente. Pero eres mi hijo. Y una parte de mí siempre te va a amar, sin importar lo que hayas hecho. Eso no significa que voy a dejar que me lastimes de nuevo. Significa que puedo ofrecerte esto. Esta noche. Esta conversación. Y después, tendrás que caminar tu propio camino. Un médico entró entonces, interrumpiendo nuestra conversación.
Explicó que Alejandro necesitaba cirugía menor en la pierna, una fractura que requería placas y tornillos. Estaría hospitalizado 3 días. El costo era de aproximadamente $8,000, pero como no tenía seguro, tendría que pagar en cuotas. Vi el pánico en los ojos de mi hijo. $8,000 que no tenía. Un futuro de deudas que no podía pagar. Y de nuevo, ese tirón en mi pecho. El instinto de proteger, de solucionar, de sacrificarme. Pero me detuve. Respiré profundo. Recordé todo lo que había pasado. Recordé el cuarto de limpieza, las humillaciones, las amenazas, el dolor de 4 años. El hospital tiene programas de ayuda financiera, dije. Habla con servicios sociales. Ellos pueden ayudarte a reducir la deuda o establecer un plan de pagos que puedas manejar. Alejandro asintió. No esperaba que pagaras. Solo que estuvieras aquí. Y ya lo hiciste. Es más de lo que merecía. Me quedé 2 horas más. Hablamos de cosas pequeñas. Recuerdos de cuando era niño. Su graduación. Su primera bicicleta. Momentos antes de que todo se rompiera. Y por primera vez en años, pude ver rastros del niño que había criado en el hombre que estaba en esa cama. Cuando me levanté para irme, Alejandro me tomó de la mano. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Sandra tiró tus cartas, pero yo guardé una. Una que encontré antes de que ella pudiera destruirla. Está en una caja de seguridad en el banco. Siempre supe que algún día querría devolvértela. Si quieres, puedo darte el código para que la recuperes. Mi corazón se aceleró. Una carta de Miguel. Una que había sobrevivido. Una última conexión con el pasado que pensé que había perdido para siempre. Me gustaría eso, susurré. Te la mandaré. Pronto. Te lo prometo. Y mamá, una última cosa. Si alguna vez decido ser un mejor hombre, quiero que sepas que será por ti. Porque me enseñaste lo que es la fuerza real. No gritar. No abusar. No aprovecharte de los débiles. Sino levantarte cuando te tumban. Luchar cuando parece imposible. Eso es lo que vi en ti. Y eso es lo que quiero para mí. Me incliné y besé su frente. Como cuando era niño y tenía pesadillas. Un gesto simple que contenía todo el amor complicado entre una madre y su hijo. Cuídate, Alejandro. Y cuida de tu hija. Ella necesita un padre mejor de lo que tú fuiste como hijo. Lo seré. Te lo prometo. Salí del hospital con lágrimas en los ojos, pero con el corazón más ligero. No sabía si Alejandro realmente cambiaría. Si sus promesas significaban algo o si solo eran palabras dichas desde el dolor. Pero había hecho lo que podía. Le había dado una oportunidad de saber que aunque había fronteras ahora, el amor no había muerto por completo. Los meses siguientes fueron los más pacíficos que había experimentado en años. Mi negocio de costura creció. Las vecinas recomendaban mis servicios a sus amigas. Pronto estaba trabajando 6 días a la semana, no porque necesitara el dinero desesperadamente, sino porque disfrutaba el trabajo. Disfrutaba sentirme útil, productiva, viva. Fátima y yo nos volvimos inseparables. Almorzábamos juntas 3 veces por semana. Íbamos al mercado los sábados. Veíamos películas en mi apartamento, el mismo apartamento que una vez fue mi prisión y ahora era mi santuario. En diciembre llegó un paquete por correo. El remitente era Alejandro. Adentro, cuidadosamente envuelta en papel de seda, estaba la carta. La letra de Miguel llenaba la página amarillenta. Fechada 30 años atrás, cuando trabajaba en otro estado y me escribía cada semana. Mi querida Marisol, decía. Los días sin ti son grises aunque el sol brille. Pero saber que al final de esta separación temporal te tendré en mis brazos de nuevo hace que todo valga la pena. Estoy construyendo nuestro futuro, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Para que nunca te falte nada. Para que siempre tengas un lugar seguro al que llamar hogar. Te amo hoy. Te amaré mañana. Te amaré hasta mi último suspiro. Lloré leyendo sus palabras. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud. Gratitud por haber conocido ese amor. Por haber construido ese hogar que Miguel prometió. Por haberlo defendido cuando estuvo bajo ataque.
Puse la carta en un marco junto a nuestra foto de bodas. Un recordatorio de lo que fue, de lo que luché por preservar, de lo que finalmente recuperé. La Navidad llegó con su magia silenciosa. Decoré el apartamento con luces y un pequeño árbol. Fátima y yo cocinamos juntas e invitamos a algunas vecinas. El apartamento se llenó de risas y calor. El tipo de celebración que no había tenido en años. Alejandro me llamó esa noche, solo para desearme feliz Navidad, para decirme que estaba trabajando de nuevo, que estaba yendo a terapia, que estaba tratando de ser mejor. No sé si le creí completamente, pero la esperanza es algo poderoso. Y me permití tener un poco. Sandra nunca volvió. Escuché por el chisme del vecindario que se había mudado a otro estado, que su vida tampoco había sido fácil después de todo. Parte de mí sintió satisfacción por eso. La parte humana que quería justicia. Pero la parte más grande simplemente sintió alivio de que ese capítulo hubiera terminado. Una tarde de enero, mientras cosía junto a la ventana con el sol invernal iluminando mi trabajo, me detuve y miré alrededor. El apartamento estaba en paz. Yo estaba en paz. Había sobrevivido a la tormenta y había encontrado tierra firme del otro lado. Pensé en la mujer que había sido 4 años atrás. Tan llena de dolor por la pérdida de Miguel. Tan vulnerable. Tan dispuesta a sacrificarse por la ilusión de familia. Y pensé en la mujer que era ahora. Más fuerte. Más sabia. Más consciente de su propio valor. El viaje había sido brutal. Había perdido años de paz. Había perdido la relación con mi hijo, al menos la que había conocido. Había perdido mi inocencia sobre lo cruel que la gente podía ser, incluso la gente que supuestamente te ama. Pero también había ganado algo invaluable. Me había ganado a mí misma. Había descubierto que tenía agallas, que podía luchar, que podía ganar, que no tenía que aceptar el abuso solo porque venía envuelto en la palabra familia. Había aprendido que poner límites no es crueldad, es amor propio. Que decir no a lo que te lastima es decir sí a tu propia vida. Que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Y esa noche, mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propio apartamento, sonreí. Por primera vez en años, sonreí con verdadera felicidad. No por algo que había ganado externamente, sino por algo que había recuperado internamente. Mi paz, mi fuerza, mi vida. Nunca más dejaría que nadie me robara lo que era mío. Ni mi espacio, ni mi dignidad, ni mi derecho a ser tratada con respeto. Esa promesa me la hice a mí misma. Y esta vez, sabía que la mantendría. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que el amor no significa aceptar el abuso. Que la familia no es una excusa para la crueldad. Y que a veces, la cosa más valiente que puedes hacer es defender lo que es tuyo, sin importar quién esté del otro lado. Cerré los ojos y me dormí. En paz. En mi hogar. Finalmente libre.